Bueno, chicos, vamos a empezar con la unidad 7. Así que ahora, bueno, viene una parte un poquito teórica y después practicamos. Igual tengo algunos ejemplos. Bueno, ahí parece un montón, ¿no? Vamos a ver integral definida, algunas propiedades y nos vamos a concentrar en dos teoremas. El teorema del valor medio y el teorema fundamental del cálculo. Este es súper importante. Para eso necesitamos hacer una definición previa de función integral y luego cómo podemos aplicar ese teorema. Así que cuando yo les ponga, ustedes lean TFC, ya saben, teorema fundamental del cálculo, para estar abreviando y no andar escribiendo siempre todas esas palabras. Bueno, esta idea de integral definida es como que, bueno, en la historia les cuento un poquito así, un cuentito. Estaban interesados en calcular áreas, sobre todo áreas que quedan entre una curva y el eje X. Entonces, no sabían cómo hacerle estas cuentas y empezaron probando con funciones fáciles. Si uno usa el caso como el que ustedes ven ahí, una función constante en un intervalo cerrado, AB, o lo llamo X más delta X, con un incremento en la variable independiente, todos podemos distinguir que nos queda un rectángulo y el área del rectángulo la sabemos calcular. O sea, los matemáticos, cuando se preguntaron estas cuestiones, sí sabían calcular áreas de figuras planas, rectángulos, triángulos, trapecios, círculos, todas esas figuras sí sabían. La cosa era cómo calcular el área si uno tenía cualquier función. Entonces con esta vieron que no tenían problema. Uno podía hacer base por altura y listo, se solucionaba el problema. Entonces empezaron a ver, bueno, ¿qué pasa si ahora la recta, en vez de ser paralela al eje X, ya tiene una inclinación distinta del ángulo cero? Acá la figura determinada era un poco más complicada, pero se las ingeniaron para pensar. Dice, bueno, con el primer valor del extremo, toca la curva, ahí me queda determinado un rectángulo. Con ese no voy a tener problema para calcular el área. Y con el otro extremo, a partir de la línea esta que marcaron acá, vieron que quedaba determinado un triángulo. Así que lo podían pensar como área del rectángulo más el área del triángulo, o si querían como el área del trapecio. Tampoco tenían problema. El problema aparecía cuando empezaban a usar funciones como esta. Por ejemplo, ahí la reconocemos, esa seguramente es igual a x al cuadrado. Por más que tenga un parecido a este que está acá, que uno puede decir, bueno, tomo acá el valor 1, hasta donde toca la curva, trazo igual que acá, una recta paralela al eje X, tengo un rectángulo. Pero lo que queda por encima parece un triángulo, pero no lo es, porque para que sea un triángulo tengo que tener una recta, y acá no tengo una recta. Entonces, ¿qué pensaron? Bueno, dijeron, vamos a tratar de hacer esto un poco más fácil. Entonces, una opción que se les ocurrió fue decir, bueno, yo voy a dividir este intervalo en dos. Dentro de cada intervalo tomo un valor medio y toco la curva. Entonces me queda determinado un rectángulo. Este rectángulo acá tiene un pedacito que sobrepasa la curva y de este lado tiene un pedacito que no la alcanza. Pero no importa, empezaron haciendo esta aproximación, esta idea. Y lo mismo con el otro subintervalo, digamos. Tomaron el valor medio y formaron otro rectángulo. Como ya tenían rectángulos, dijeron, bueno, yo puedo calcular el área de cada uno de esos rectángulos y sumarlas. Y obviamente me va a dar una aproximación del área que yo quiero calcular. ¿Por qué va a ser una aproximación? Bueno, acá lo vemos bien en el gráfico, ¿no?
Tengo acá un pedacito que sobrepasa, acá me falta, lo mismo me pasaría acá. Entonces, ¿de qué manera podían refinar esta aproximación? Y bueno, dijeron, vamos a incrementar la cantidad de rectángulos. En vez de tener 2, puedo tener 4 y hacer lo mismo. Subdivido en 4 intervalos, tomo un valor medio y me formo un rectángulo. Ahora voy a tener 4 rectángulos, calculo el área de cada uno y la sumo. Y voy a tener otra aproximación, que obviamente esa aproximación va a ser mejor que la anterior, porque los rectángulos van a ser cada vez más chiquititos. ¿Y cuándo la aproximación va a terminar dando el área que queda entre la curva y el eje X? ¿A ustedes qué les parece? ¿Cuántos rectángulos voy a tener que tomar? Lo pueden escribir. La mayor cantidad posible, me pregunta Joel. ¿Y cuál será esa mayor cantidad posible? Esa ahí, ¿cómo está poniendo Gustavo? La puedo hacer tender infinito, pensar que tengo infinitos rectángulos, dentro siempre de la misma región. Bueno, ahora pensemos esto. Si yo voy a tener infinitos rectángulos, ¿cuánto va a valer la base de cada uno de esos rectángulos? Porque siempre voy a estar acá. Por ejemplo, yo acá les marqué el intervalo 1, 2. Bueno, siempre voy a estar ahí, en ese intervalo. Y si yo ese intervalo lo subdivido en infinitos subintervalos, la base de cada, claro, van a tender a 0. Muy bien. Entonces, ¿acá qué aparece? Aparece también la idea de límite, porque voy a hacer tender la cantidad de rectángulos de subintervalos a infinitos, lo que va a provocar que cada uno de esos rectángulos la base tienda a 0. Es como que la estoy pensando, como ahí escribió recién Joel, como punto por punto. Entonces, esa sumatoria de las áreas de los infinitos rectángulos con estas condiciones, ¿sí?, que la base estaría tendiendo a 0, lo terminaron definiendo como integral definida. Entonces, la diferencia con lo que veníamos haciendo es que ahora la integral tiene marcado esos valores extremos, que tienen que ver con el intervalo en el cual se pretendió calcular el área. Miren, hasta lo pueden pensar de acá, ¿ven que dice f de x por diferencial de x? Bueno, yo, si voy al caso más sencillo, la base de ese rectángulo sería el delta x, y la altura, la imagen, f de x. Bueno, cuando este delta x tiende a 0, que ya lo vimos, sabemos que lo podíamos equiparar con diferencial de x. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Bueno, eso fue así como se originó este concepto, partiendo de esta idea, cómo calcular el área. Después no es que me gustaría que no lo asocien exclusivamente a esto, ¿no? Porque integral definida se puede aplicar en otras cosas, en otros conceptos. En física también se usa un montón. Pero bueno, es así como nació esta idea. Todavía hoy, en la clase de hoy, no vamos a ver cómo
resolvemos estas integrales. Eso lo vamos a hacer en la clase del jueves. Hoy vamos a ver un poco de teoría relacionada con esto. Yo sí les voy a escribir las propiedades de las integrales, pero no les voy a hacer ejemplos porque todavía, como les dije recién, no sabemos cómo resolverlas. Esta propiedad es igual a la que veíamos con integral indefinida, que podemos separar en términos, escribir las constantes fuera. Si quieren se las pueden copiar y cuando la clase que viene sepamos cómo resolverla, podemos hacer algún ejemplo. Esta es igual, solo con los extremos de integración que acompañan ahí al simbolito de integrales. Otra es que si uno integra entre A y A, o sea, no tengo intervalo, eso siempre me va a dar 0. Lo bueno de esto es que yo acá puedo tener un integrando súper elevado, hasta puedo tener un integrando que no me doy cuenta qué método de integración me va a convenir aplicar, porque los métodos sí los vamos a usar, que no importa, si es entre A y A, o sea, acá me ponen 2, 2 me va a dar 0, sin importar lo complicado que sea, la complejidad, no me salió la palabra, lo complicado que sea esa función. Otra propiedad que después vamos a usar es que cuando uno integra entre A y B, va a dar el opuesto de integrar entre B y A. O sea que nos interesa el orden en el cual uno hace las cuentas, ¿sí? Esto lo vamos a entender la clase que viene en un ejemplito. Pero recuerden esto, quédense con esta idea. Integrar en el intervalo AB me va a dar el opuesto que integrar en el intervalo BA, ¿no? Tiene que ver esto del orden creciente de los números. Otra es que si uno está integrando en cualquier intervalo AB y tiene un punto interior, puede separar en dos integrales, como esta que está acá, pero que uno decide cómo separarla. Vamos con el teorema del valor medio, entonces. Bueno, recuerden que tenemos varios teoremas del valor medio. ¿Se acuerdan que había uno con funciones continuas, después uno con funciones derivables y ahora tenemos con funciones integrables? Y si la función es continua en un intervalo cerrado, va a existir un punto interior al mismo en el cual la integral definida entre A y B va a ser lo mismo que B menos A por F de C. Observen que todos los teoremas empiezan de manera similar. Vamos a tratar de entender geométricamente lo que quiere decir esta expresión. Las demostraciones las tienen en el apunte. Acá les pongo una manera equivalente de escribirla, que es B menos A, en vez de escribirlo multiplicando al F de C, lo puedo escribir dividiendo a toda la integral. Y la idea es esta. Seguimos con lo mismo, ¿no? Tratar de buscar el área de la región que ahí está en verde, la que queda entre la curva y el eje X. Bueno, como todavía no tenían herramientas para resolver esto, bueno, trataron de ver qué pasaba. Ese punto C, que el punto C no lo vamos a buscar, lo que buscamos es la imagen de ese punto C, sería este que está acá. Y B menos A, obviamente, es este segmento. Si yo hago esta cuenta, B menos A por F de C, lo que estoy haciendo que es el área de este rectángulo, el que está marcado, el techito, digamos, punteado. Y lo que llegaron a demostrar es que el área de ese rectángulo es igual al área que está en verde.
¿sí? Aunque no supiéramos cómo resolver esa integral, sí podemos hacer esto, que el área que queda entre la curva y el eje X es lo mismo que el área del rectángulo que tiene como base el intervalo que estoy considerando y como altura esa f de c. Es como que este pedacito que está acá en blanco se compensaría con el pedacito acá en verde. Entonces termina dando el área de ese rectángulo. ¿Entendido? Sí, profe. Ahí está lo que les decía, la interpretación geométrica que la pueden escribir, ¿no? Que el área entre la curva f de x y el eje de x en ese intervalo AB es igual al área del rectángulo de base b menos a y altura f de c. Que esto que está acá, escrito como una oración, es lo que uno ve acá, ¿no? Lo mismo. Lo que acá está escrito en lenguaje matemático, acá está en lenguaje coloquial. Bueno, ¿lo copiaron esto? Hoy le doy todo sin ejemplo, se van a morir, pobres. Bueno, y vamos a definir una función importante que se llama función integral. ¿Por qué se llama función integral? Obviamente va a aparecer una integral. Bueno, y estas cosas de los matemáticos, de escribir siempre una cosa con mayúscula y otras cosas con minúscula, pero bueno, es así, hasta que alguno invente otra forma. Uno considera cualquier función continua en un intervalo cerrado AB, esta que está acá, ¿no? La que está ahí en azul. A partir de esta f chiquita se va a definir otra función, que es la que está acá con f mayúscula. Y se define así, miren, integral entre a y x de f de t diferencial de t. La misma f de x que tengo acá, cuando la pongo en la integral la evalúo en t y diferencial de t. Y la x va a estar siempre en el extremo superior. Por más que yo acá vea dos variables, x y t, esta es una función que depende de x. Acá dice f de x. Entonces, esta es la variable independiente. Esta f de t, diferencial de t, no es variable. Es más, podría poner acá f de z, diferencial de z, que es lo mismo, mientras acá yo mantenga la x. También puedo poner f de w, diferencial de w. ¿Sí? La que me está marcando la variable independiente es esa función. A ver, ¿se les ocurre a ustedes entender geométricamente qué podría estar representando esta función? Miren, yo acá hice un dibujito, ¿no? ¿Qué me estaría dando esta función para cada valor de x dentro de ese intervalo? Sería el área comprendida en el intervalo AX. Muy bien, Claudio, muy bien. Y a medida que la X va variando, me estaría dando el área entre A y, bueno, a medida que va variando X, ¿no? El área está acá, si lo muevo me va a dar el área hasta acá, si lo sigo moviendo el área hasta acá, hasta terminar de cubrir todo el intervalo. Esa se llama función integral. Es como que yo me puedo graficar esta y después me puedo graficar esta. Cuando grafique esta f grandota me va a estar dando eso, el área para cada valor de x entre a y x. Bueno, miren, vamos a hacer algo. Ahí escribí esa f de x como se las definí recién.
Y vamos a tratar de ir armando diferentes imágenes de la función. Vayan conmigo, por favor, a pesar de que no los veo, ya saben que esto es feo. Entonces, lo primero que voy a buscar es cuánto es f de x más delta x. F de x más delta x, vinimos trabajando durante todo el cuatrimestre, sabemos que tenemos que reemplazar cada x que veamos por x más delta x. Por lo tanto, lo tengo que reemplazar acá en el extremo superior. Bueno, ahora miren esto. Esta integral la podemos escribir de otra manera. La puedo escribir como una integral que va entre a y x, obviamente de f de t diferencial de t, más otra que vaya entre x y x más delta x. Esta sería la justificación, o sea, como la propiedad que les escribí hace un ratito, si había un c cualquiera en un intervalo que uno podía separar en dos integrales. ¿Lo entendieron eso, no? Que la separé en dos, porque si tengo acá el x, el otro que tengo acá sería x más delta x. Bien. Ahora voy a armar la resta. F de x más delta x menos f de x. Entonces escribo lo que ya tenía acá, que lo pensamos recién, menos f de x. Ahora tengo tres términos y ¿qué vemos? Que el primer término es opuesto al último, así que lo puedo cancelar y me quedó escrita de esta manera. Y ahora a todo lo voy a dividir por delta x. Si lo divido por delta x es lo mismo que lo multiplique por 1 sobre delta x. A ver, ¿qué estoy armando acá? ¿Qué les parece? Porque esto ya lo vieron ustedes. ¿Qué armé hasta ahora? Sí, estoy intentando hacer eso. Bueno, por ahora armé el cociente incremental. Pero la idea es ir para lo que está escribiendo Joel, para la derivada. Voy a ver qué nos da la derivada de esta función integral. Pero miren, ahora voy a usar el teorema anterior que se los recordé acá. ¿Sí? El teorema anterior decía esto, que si la función era continua en el intervalo cerrado AB, existe un punto interior en el cual la integral nos da f de b, nos da b menos a por f de c. Y lo voy a aplicar acá. Ahora mi intervalo, ¿cuál es? En vez de ser intervalo a, b, es el intervalo x, x más delta x. A ver, ¿se dan cuenta qué me va a quedar si yo aplico el teorema ahí? Si no lo escribo y se los explico. A ver, miren. Adapto el teorema al intervalo que estoy trabajando. En vez de estar en AB, dijimos, era el intervalo x, x más delta x. Entonces existe un punto interior al intervalo en el cual la integral entre x y x más delta x de f de t diferencial de t es b menos a, este menos este, por f de c. No importa que acá diga f de t diferencial de t, porque acá dice f de x diferencial de x. Mientras se mantenga la misma variable entre la función y diferencial, lo podemos manejar igual. ¿Entendió esta parte? ¿Cómo usé el teorema anterior acá? Profe, yo no entiendo. La T no sé, o sea, no entiendo por qué hay una T. Yo en mi cabeza tendría que haber una C.
en vez de ft. Acá, No, no, en, en la integral, en esta, sí. porque yo lo que voy a hacer es tratar de aplicar este teorema. Acá lo que hice fue recordar el teorema, nada más. ¿Sí? Este renglón que está acá es solo recordar el teorema anterior. Y ahora mi idea es, ¿puedo aplicar este teorema a esta función integral que yo tenía acá, a esta integral? Y porque yo puedo pensar que este es A y que este es B. No importa que acá diga f de t diferencial de t y en el teorema diga f de x diferencial de x. Porque recordad, o recuerden todos, lo que hacíamos cuando usábamos la tabla y aplicábamos sustitución. No importaba que dijera otra letra, ¿sí? Lo importante es que respetara que la función que está acá tenga la misma variable que su diferencia. Entonces yo lo que hago es aplicar este teorema acá. Es como que acá en vez de escribir f de x diferencial de x, hubiera escrito f de t diferencial de t. ¿Lo ves ahí o no? Lo que hago es usar el teorema anterior, nada más. A ver, que era Facundo el que me preguntó, ¿no? Sí, sí, profe, lo veo. ¿Lo Pasa ves? que es como que te van a tener que dar uno sí o sí como dato, porque son muchas incógnitas, ¿no? Sí, bueno, esto ahora está muy abstracto, muy teórico y cuesta un poco más. Pero tratemos de entender qué se está aplicando. ¿Sí? Lo único que hice hasta ahora fue adaptar el teorema anterior a esta integral. Conclusión, acá en este pedacito voy a poder cancelar las x, ¿no? Ahí está, ahí les cancelé las x. Entonces, usando el teorema anterior, esta integral que está acá, esta, la puedo escribir como delta x por f de c. ¿Y qué tengo de bueno? Que si el teorema anterior me autoriza a hacer esto, a reemplazar una integral definida por un producto de dos factores, y bueno, lo voy a hacer. Porque no tengo otra herramienta ahora para resolver esta integral. Se lo reemplacé, este lo dejé igual, el cociente incremental que había armado, el 1 sobre delta x que ya tenía, y por el teorema anterior, toda esa integral la reemplacé por este producto, delta x por f de c. Entonces, por más que, bueno, cueste un poquito ver esto de tantas incógnitas, como decía recién Facundo, el teorema me solucionó bastantes cosas, porque a pesar de que no sé resolver esta integral, el teorema me dice, mira, vos la podés reemplazar por esto. Bueno, si el teorema me autoriza, lo reemplazo. Conclusión, llegué a que el cociente incremental es esta f de c. Y ahora aplico límite de los dos lados del igual. Límite cuando delta x tiende a 0. A ver si podemos pensar qué nos da. Esto que está acá a la izquierda, ustedes ya lo conocen. ¿Qué es esto que está acá? Esperen que se me había ido el chat y no los estaba viendo. Profe, yo tengo una pregunta. En la función integral, ¿de dónde sale el menos f de x? Acá. Santiago, donde yo te estoy marcando, ¿eso me preguntas? Porque dije, lo voy a armar. Dije, a partir de esta función voy a buscar cuánto vale f de x más delta x y después cuánto es f de x más delta x menos f de x. Porque mi idea es tratar de armar el cociente incremental. ¿Te acordás que el cociente incremental era, si estaba en el intervalo AB, era f de b sobre f de menos f de a sobre b menos a?
Estoy armando eso. Ok. Bueno, esto que está acá, ¿por qué lo estoy armando? Porque quiero buscar la derivada. Entonces, armé el cociente incremental, como ya sabemos armar cocientes incrementales, y me fui fijando que me daba a la derecha de acuerdo a la definición que tengo acá de esta función particular. Bueno, y vi que me quedó esto. Como mi idea es tratar de buscar la derivada, aplico límite. Obviamente de este lado voy a tener la derivada de esta f grandota de x. La cosa es, ¿qué me va a dar este límite? Miren, esa f de c, esa c, de acuerdo al teorema, es una c que está entre x y x más delta x. Si ese delta x tiende a 0, ¿quién va a terminar siendo esa c? Yo tengo una c que está entre x y x más delta x. ¿Sí? Sanguchito es ese, la base es x, c está en el medio, digamos, y por arriba tengo x más delta x. Si yo la voy aprisionando, ¿no?, la tapa y la base a esa c, porque el delta x tiende a 0, conclusión, esa c va a terminar siendo x, como que me la está apretando, como tipo el teorema del sanguchito, ¿no? Muy bien, Agustín, muy bien. Conclusión general, la derivada de esa función integral me termina dando esta función evaluada en x. Es esta que yo tenía acá, ¿eh? La derivada de la función integral me da la f que yo tenía acá, la f chiquita, evaluada en x. ¿Por qué? Por todo esto que hicimos. Bueno, ¿se entendió? ¿Fue muy duro esto? Fíjense cómo con esto se vincula integrales con derivadas, que son como dos aspectos súper importantes de la materia. Derivadas, y esto es lo que los está juntando. Y toda esta deducción que hicimos acá, ¿saben lo que es? Es la demostración del teorema fundamental. Así que hicimos la demostración sin saber que era una demostración. Y el teorema dice eso, precisamente, que si f de x es la función integral, entonces su derivada da f chiquita de x. Todo lo que hicimos recién, tratar de buscar la derivada, era para llegar al teorema fundamental del cálculo. Les voy a poner otra notación equivalente que a mí me gusta mucho usar. Lo que está acá marcado en amarillo es exactamente igual a lo que está acá. La f grandota era la función integral, que la habíamos definido así, ¿no? La integral entre a y x de f chiquita de t diferencial de t. Y la derivada la puedo escribir, como ya habíamos visto, como cociente de diferenciales. O sea, este d sobre dx también se llama operador, ¿no? Porque como que estamos aplicando este operador a todo esto. Nosotros muchas veces escribimos diferencial de y sobre diferencial de x. Bueno, como acá esa y es muy grandota, se escribe así, a la izquierda.
A mí lo que me gusta de esta notación es que uno ve bien cuál es la integral, cuál es la función f de t, entonces ya sabe que le va a dar esta f de x. Y con este teorema podemos resolver un montón de cosas y vincularlas con conceptos que ya vimos. Bueno, díganme cómo van hasta ahí, porque esta era toda esta parte así, más teórica, más pesadita. Y como es así medio pesado, si no me dicen, los voy a... Vamos bien por ahora. Bueno. Claudio está bien, a ver los demás. Aunque sea una carita que me pongan en el chat. Ya vienen los ejercicios. Bueno, vamos. Miren, lo pidieron, lo tienen. ¿Sí? Ejemplo. Ahí tengo una función integral. ¿Cómo distingo que es una función integral? Porque veo que tengo una integral definida, el límite inferior es un número y el límite superior es x. Y todo lo que está acá depende de x. Entonces respeta este formato, ¿sí? Y por más que sea complicado resolver esta integral, si yo quiero buscar su derivada, la derivada de esta f grandota de x, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Buscar la derivada es escribir así, derivada respecto de x de toda esta integral. No me voy a poner a resolver esta integral, porque además no sé qué hacer con estos extremos. ¿Pero qué voy a hacer? Voy a usar el teorema. ¿Qué dice el teorema? Que cuando uno tiene que derivar una función integral, le va a dar la misma función que tiene el integrando dependiendo de t, pero le va a dar esa función dependiendo de x. Listo, ese es el resultado. ¿Por qué? Por todo lo que hicimos recién. Toda la parte teórica que hicimos recién. Ahora me van a decir, profe, reemplazo la x por la t por x y listo. Pero hay una justificación para hacer eso, ¿no? Bueno, vamos con uno más, a ver. Miren, le pongo una generalización. Porque a veces en el extremo superior no aparece una x, aparece una función que depende de x. O sea, en vez de aparecerme acá una x, capaz que me aparece una x al cuadrado. O qué sé yo, o x más 28. Bueno, cuando vean eso, que acá aparece una función y la tengan que derivar, me va a dar esa función f evaluada en g de x y multiplicada por la derivada de g. ¿Esto parece qué cosa? ¿La derivada de qué parece esto que está acá? Exactamente. Y es eso, es derivada de la función compuesta. Claro, regla de la cadena, muy bien. Le quedó arreglado en la cadena. Porque es como que tengo dos funciones, ¿no? Una entre a y x y otra entre x, bueno, con f de x. Así que cuando acá vean otra función, recuerden, van a tener que aplicar derivada de la función compuesta. A ver. Bueno, ahí tengo otra función integral. Otra vez. ¿Cómo me doy cuenta que es una función integral? Veo, por acá está fácil, me pusieron una f grandota de x, ¿no? Pero ¿qué tengo que mirar si no me ponen esto acá? Epa. Tengo que mirar que tengo un extremo inferior, una constante, y en el extremo superior, acá en vez de tener x,
tengo una función que depende de x. Y acá en el integrando tengo t diferencial de t. A ver, ¿cuánto va a dar la derivada de esta f de x? A ver, ¿lo intentan hacer? Ahora voy a tener que aplicar lo que está acá, ¿no? A ver, si me ayudan. A ver, empiezo despacito. Si quiero buscar la derivada, tengo que derivar toda esta integral. ¿Qué dice el teorema? Esta función f de t la tengo que evaluar en g de x, entonces reemplacé la t por g de x y a lo que me dio ese reemplazo lo multipliqué por la derivada de esa función g. No sé por qué, Gustavo, te quedó 6 por 2x. Me mató. ¿Entendió lo que hay que hacer acá? Respeten lo que dice el teorema. La función esta la tienen que evaluar en la función que está en el extremo de la integral. Y recién a ese resultado multiplicarlo por la derivada. ¿Me querés explicar, Gustavo, cómo llegaste a eso? Ah, es que mires la compuesta de la derivada. Ah, sí, mandé cualquiera. Otra cosa que hacen es, bueno, eso es muy común. Buscan la derivada, chau, y la reemplazan. No, sean respetuosos de la regla. Lo que la f de t la tienen que evaluar en la función g de x. Y recién ahí multiplican por la derivada de esa g. Porque si no les va a dar así como escribieron, cualquiera. A ver esta. Y salió esta derivada. Y miren, están derivando integrales sin haber resuelto jamás la integral. Plantean lo mismo, si ustedes quieren derivar esto, es derivada respecto de x de toda esta integral, y ahí con cuidado. A ver. Me parece que mezclaste todo, Gustavo. A mí me parece que vos derivaste esto y reemplazaste después la t. Hiciste una mezcla. No. Fíjate, esta f de t hay que evaluarla en esta g de x. Entonces, cada t que vea lo reemplazo por e a la x. Y cuando terminé de reemplazar todo, recién multiplico por la derivada. Muy bien, así que bien para Leila, para Santiago, para Agustín. ¿Estás entendiendo, Gustavo? Ah, muy bien. Menos mal que me escribió bien el A, porque a veces me lo escriben al revés. Ando medio roto. Y bueno, vamos. Despacito. Hay que respirar hondo para oxigenar el cerebro y seguir. Claro, Claudio. Primero evalúan la función f de t en esa g de x. ¿Qué tengo que hacer ahí? Reemplazar cada t por lo que vea en el extremo superior. Y cuando termino de hacer eso, recién multiplico por la derivada. A ver, miren, con este teorema hasta podemos hacer límites. Profe, me está mezclando todo, me está mezclando integrales, derivadas y límites. Y bueno, hoy me vine así, medio loca. Las cosas locas de los matemáticos. Miren,
Supónganse que nos dan este límite. Dice, el límite tiende a 0, tengo un cociente, pero ¿qué tengo en el numerador? Tengo justamente una función integral, porque ¿qué veo? El extremo inferior es 0, el extremo superior es x, y acá una función que depende de t. Entonces tengo un límite un poco más complicado que los que ya vimos. A ver, dice la x tiende a 0. Si la x tiende a 0, ¿qué voy a tener acá en el numerador? Una integral entre 0 y 0. Y hace un rato yo les nombré una propiedad. Si tengo una integral entre 0 y 0, sin importar lo que dice acá, ¿cuánto me va a dar? 0, perfecto. ¿Y el denominador a cuánto tiende? Este es re obvio. También tiende a 0. Entonces estoy en la indeterminación 0 sobre 0. Esto se llamaba cociente de infinitésimos. Y si tengo la indeterminación 0 sobre 0, ¿qué puedo aplicar? Muy bien, puedo aplicar L'Hopital. ¿Qué me decía L'Hopital? Derivar la función que está en el numerador y derivar la función que está en el denominador. Y fíjate qué pasa ahí con el límite. Bueno, entonces hago lo que dice L'Hopital, solo que lo escribí diferente a lo que estábamos acostumbrados. Lo escribí así para identificar bien la derivada de la función integral. Cuando derive lo que está en el numerador, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar esta función evaluada en x. O sea, me va a dar x cuadrado más 6x. La derivada de lo que está en el denominador es 6. Desapareció la integral. Calculé el límite y vi que daba 0. ¿No está bueno, chicos? Entonces, por algo se llama teorema fundamental, ¿no? Porque es como que juntamos todo, lo de cálculo, todas cosas que parecen separadas o sueltas. Esto le da como una cohesión, ¿no? Como que todo tiene que ver con todo, como con la vida, más o menos. Bueno, ¿le entendieron? Muy bien. Como siempre, chicos, esto hay que practicarlo. Después miren que a veces los ejercicios son más conceptuales que de cuentas. Entonces hay que tener bien en claro qué se está aplicando. Bueno, ahora imaginemos esto, a ver. Otro límite. A ver, ¿lo quieren intentar? Distingan qué es lo que tienen en el numerador, en el denominador. Si hay alguna indeterminación o no. Si hay indeterminación, ¿qué podemos aplicar? Vamos, les doy unos minutos para esto, ¿verdad? Y alguien ya le puso un ok. ¿Quién fue? Ariana. Bien, las mujeres al poder. A ver, ¿quién sería e a la x más seno de x? Porque está bien, pero depende de qué cosa, ¿no? Pero ese sería el resultado final. Ah, la derivada del numerador. Perfecto. Eso sí. Entonces primero distinguieron que es
un cociente de infinitésimos, entonces podemos aplicar L'Hopital, derivar numerador y denominador, y ahí sí, la derivada del numerador da e a la x por más seno de x. Y como la x tiende a 1, ese es el resultado. Y lo dejé a propósito porque a veces ustedes ponen, ay, seno de 1 y se ponen nerviosos. El número es seno de 1. E más seno de 1. Es un número irracional que tiene ese nombre, así como los demás tienen nombre 2, 5, 25, bueno, este número tiene ese nombre. Bueno, si lo hicieron bien, se ponen una carita feliz o un corazoncito. Bueno, ahí les pongo otro. Ojo ahora, X a la cuarta menos 2x cuadrado más x. No sé, Facundo, si te referís a la derivada. Y a Leila el límite le dio 1/2. A ver, Facundo, lo que vos me escribís hay 3 términos. ¿De dónde salen? 3 términos. No, yo reemplazo x cuadrado entre al cuadrado y después reemplazo x cuadrado. ¿Hiciste el binomio al cuadrado? Claro. Me parece que te vas a complicar. A ver. Vamos a ver si da 1/2 como a Leila o no. Como es 0 sobre 0, aplicamos L'Hopital, derivamos numerador, derivamos denominador y despacito hacemos la derivada del numerador, que es función integral, y en el extremo superior hay otra función que depende de x. Entonces, ¿qué hago primero? Cada t la reemplazo por x cuadrado menos x, ahí está, x cuadrado menos x al cuadrado, menos x cuadrado menos x, es todo el reemplazo de cada t que vi por esa función. Abrí otro paréntesis y recién ahí multipliqué por la derivada de esa función g. Y a mí me dio 3/2, Leila. Fíjate, porque ahora ya no es indeterminado, ¿no? Ya miro que si reemplazo por 2, acá ya tengo un 4, así que, salvo que esto sea 0, controlen las cuentas por las dudas. Muy bien, cuando uno se da cuenta que es lo que no funcionó, está genial, porque como uno aprende, la verdad uno aprende los errores, ¿no? Bueno, miren. Y también podríamos hacer esto, clasificar discontinuidades usando el teorema. ¿Se acuerdan que las discontinuidades las clasificábamos a través del límite? Cuando no había imagen en un punto, calculábamos el límite para x tendiendo a ese punto. Si nos daba un número, o sea, un límite finito, decíamos que era una discontinuidad evitable. Si nos daba infinito, que era inevitable, y también teníamos la opción de límites laterales finitos pero diferente valor, era discontinuidad de salto finito. Entonces, por ejemplo, nos dicen calcular las discontinuidades de esta función g de x. A ver, en el numerador tengo una función integral entre 0 y 2x. Y en el denominador, x cuadrado menos x. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿O qué valores de x no puedo usar? A ver. Claro, los que no puedo usar son 0 y 1. ¿Sí? 0 y 1. Entonces, ¿dónde voy a clasificar las discontinuidades? Ahí, en 0 y en 1.
Te olvidaste el 0. Bueno, quiero clasificar la discontinuidad en 0. Entonces calculo el límite cuando x tiende a 0. A ver, ¿cuánto da este límite? A ver, les dieron -4. Muy bien, -4. Perfecto, chicos. Entonces, es una discontinuidad evitable. Vamos a poner corazoncitos. Les cuento algo así anecdótico. Cuando yo les pongo los corazoncitos, a ustedes se ponen entre sus comentarios el ok, el dedito para arriba, que se usa tanto esto de poner corazoncitos, estrellitas. Me estaba acordando de una serie que es nueva, que la vi ahora, que es bastante loco, ¿no? Se llama Upload, y es que cuando uno se muere, le pueden subir todas sus memorias como a la nube, digamos. Entonces uno sigue viviendo, entre comillas, en su lugar virtual. Y todo tenía que ver con eso, igual que uno hace así ahora, que le pone corazoncitos y estrellitas para calificar las cosas, y si la persona humana que lo estaba atendiendo del otro lado lo atendía bien o no. Y bueno, y seguía todo el comercio, porque una vez que uno estaba muerto, tenía que pagar todo. Ah, ¿la viste, Santiago? Está buena. Un poco perturbador lo que plantea la serie, pero bueno. Es para pensar. Upload, ahí te lo escribo. Pero no me acuerdo si era así o así. Igual te va a aparecer. Aparte, el personaje, el actor, está bien para recrear la vista, chicas. No, de nada. Bueno, vuelvo acá al ejercicio. Había otro punto en el cual había que calcular clasificar la discontinuidad. Pero acá nos vamos a topar con un inconveniente. Porque ahora no me da 0 sobre 0. Porque acá yo tengo un integral entre 0 y 2 si la x tiende a 1. Y todavía no aprendimos a resolver eso. Si esa integral entre 0 y 2 da distinta de 0, como el denominador tiende a 1, me daría infinito. Pero esta integral la vamos a resolver la otra clase, o después de la otra clase. Pero bueno, miren qué piola. Hicimos ya, con este teorema, derivamos integrales, sin resolver la integral. Lo aplicamos al cálculo de límites. También a clasificar discontinuidades. Yo hoy no les traje, pero hay también ejemplos. Uno podría calcular máximos y mínimos de las funciones. Porque, ¿qué hay que hacer para calcular máximos y mínimos? Hay que derivar la función. Y bueno, si me dan una función que aparece la función integral, y bueno, aplicar el teorema. En este caso la discontinuidad de la función g de x. Claudio, de toda esa función. Porque la función esa solita, x al cuadrado menos 1, no es discontinua. Bueno, entonces les decía, podemos aplicarlo a máximos y mínimos, a intervalos de concavidad, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y con concavidad también, porque me podrían dar la derivada primera de una función
y esa derivada primera puede aparecer una función integral metidita por ahí. Así que ahí también puedo aplicar el teorema. Puedo aplicar el teorema para calcular rectas tangentes. O sea que lo pueden aplicar en todo lo que vimos. Tiene un peso muy importante este teorema. Y ahora les voy a presentar un ejercicio lindo para las profes, feo para los alumnos. Yo hago un ejemplo sencillito, ustedes todo esto lo van a reforzar con Claudia después del descanso. Saben que Claudia les explica también, todito. Bueno, miren, dice, encontrar una función, nos dan un dominio, una imagen, que satisfaga esta ecuación integral, dice. Nosotros habíamos visto ecuación diferencial, que era ecuación donde aparecían las derivadas, la incógnita era una función. Bueno, este tipo de ecuación es integral porque aparece una integral y la incógnita también es una función. Entonces, la ecuación integral tiene todo este formato y nos dan acá una condición inicial. Y tenemos de todo, ¿no? Porque tenemos acá como incógnita una función y acá tengo la función integral. ¿A ustedes se les ocurre qué hacer acá? ¿O no tienen ni la más pálida idea de cómo empezar? Voy a escribir ahí la función de acuerdo a los datos que me dijeron que tiene ese dominio. A ver, tenemos esto, que está acá. Y en este término de lo que está a la derecha del igual, puedo distinguir una función integral. Bueno, si yo veo una función integral, y bueno, voy a intentar aplicar el teorema, porque el teorema me ayuda a eliminar esta integral. Entonces, si yo quiero aplicar el teorema, tengo que derivar. Pero si tengo todo esto, bueno, voy a tener que derivar de los dos lados del igual, término por término. A ver, cuando voy acá a la izquierda, primer término de la izquierda, tengo un producto, así que acá voy a tener que aplicar derivación de un producto. Segundo término, ahora vamos a ir escribiendo, ¿eh? Primero tratamos de entender. Segundo término, tengo una constante. Derivada de una constante, ya sabemos, nos da 0. Paso a la derecha el igual. Primer término. Cuando tenga que derivar el primer término, aplico el teorema, porque tengo que derivar una función integral. Segundo término, tengo que derivar un logaritmo. Y tercer término, tengo que derivar otra constante. A ver, ¿quieren hacer la derivada término por término con esto que les indiqué recién? Después yo pongo el resultado. A ver si sale la derivada. Escriban, derivamos término a término de los dos lados del igual. A ver, ¿llegaron ahí? Derivada del primero, segundo sin derivar, más primero sin derivar por el segundo derivado. La derivada del segundo término, 0. Cuando voy a la derecha del igual, derivada del primer término, teorema fundamental, derivada del segundo término, bien. Ya desapareció la integral. Perfecto, chicos. Muy bien, muy bien. Vamos a ponerle los corazoncitos, ¿no? A ver, ¿qué le pasó?
a Santiago, el otro Santiago. Solo que me confundí y en vez de poner f de x en la derivada de la integral puse, bueno, ojo con eso. Muy bien. Y ahí ya Facundo me está escribiendo otro resultado, porque hay un término que se simplifica. Ojo, Facu, me parece que te falta algo. Bueno, el término f de x se cancela, dividimos todo por x más 1, nos quedaría así, ¿no, Facundo? Porque divido todo por x más 1. Que vos me pusiste x por x más 1. No está. Si no, bueno, tengo otra. Ok. Bueno, ¿y ahora qué habría que hacer? Me dicen, la derivada de una función es 1 sobre x más 1. La idea es tratar de buscar esa función. Si tengo la derivada, lo que voy a hacer ahora es integrar. Y ahora me fijo cómo resuelvo esta integral. Estos ejercicios, chicos, son como superintegradores, más allá que aparezca un integral, ¿eh? Porque fíjense, aplicamos teorema a la función integral, o sea, tengo un intervalo, uno de los extremos depende de x, tengo que aplicar reglas de derivación, y después tengo que volver a integrar, y ahí me puede aparecer cualquier método, y esta va a ser una integral indefinida, acá ya no tengo los extremos de integración. Bueno, ¿esta cómo la resolvemos, chicos? ¿Se les ocurre? ¿Sustitución? Me parece que te vas a complicar un poco. Ah, bueno, está bien, podés pensarlo como una sustitución, está bien. Podés. Primero lo puse así porque es más fácil. Y ahora, si querés, Joel, haces la sustitución. ¿Me dicen cuánto da la primitiva? Muy bien. Listo. Ya encontramos la función. Más bien encontramos infinitas, ¿no? Porque dice más c. Pero nos dieron una condición inicial que decía que f de 0 era menos 1. Así que igual que en las ecuaciones diferenciales, que bueno, en este momento era una ecuación diferencial, reemplazamos y encontramos el valor de c. Así que la función que estábamos buscando es esta, menos 1 sobre x más 1. Bueno, y si queremos podemos verificar, reemplazo por 0 y me fijo que vale 1. Y para hacer esta verificación también me falta algo que necesitamos para la clase que viene. Bueno, esta verificación se las dejo para la clase que viene. Bueno, ¿se entendió cómo se manejan con esto y lo importante que es? Bueno, esto hay que practicar mucho. En la evaluación seguro les voy a tomar algo de esto directamente y se los digo. Estos teoremas va a estar sí o sí. Podrían inventar ustedes algún ejercicio alguna vez, ¿no? ¿No se animan? Bueno, esto es todo mi parte por ahora. Díganme si tienen dudas, preguntas. Si no, hacemos un descansito y después vamos con Claudia.